tal? Gusto en saludarles, bienvenidos a Fondo, yo soy Marisa Rivera. Oiga, hoy el programa es la salud mental, una tarea pendiente. ¿Usted sabía que 1 de cada 4 personas en el mundo padece algún trastorno o algunos trastornos mentales? La situación en nuestro país es muy complicada, es muy grave. La depresión, la ansiedad y otros trastornos han aumentado de manera alarmante. El presupuesto que se destina para la salud mental en nuestro país es poco y por supuesto que es insuficiente, lo mismo que los profesionales para atender estas enfermedades. En fin, que los problemas son muchos, pero ¿qué es la salud mental? ¿Cómo podemos identificar los trastornos mentales? ¿Qué hacer para tener una buena salud mental? De esto y más hablaremos a fondo con nuestros especialistas de hoy, a quienes por supuesto les doy la bienvenida. Está el doctor Javier Tello, él es médico cirujano, analista en política de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bueno, no te escuchamos, pero bueno, bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. También está Ángel Ruiz, es presidente de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, Asociación Civil. Muy bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Y Mariano Salinas, él es psicoterapeuta y psicólogo social. Pues también le damos la bienvenida con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí con nosotros con este tema realmente importante. Y pues bueno, vamos a dividir el programa en 4 partes para tratar de ir abordando tema por tema y pues hablar lo más que se pueda de este problema que la verdad es que parecería que se ha visibilizado, pero en realidad poco se hace o casi nada se hace por la salud mental. En un primer bloque hablaremos sobre cómo está la salud en nuestro país, cómo está la salud en México. En un segundo bloque, los retos y desafíos. En un tercer bloque, la salud mental laboral. Y es que justamente este año el Día Mundial de la Salud Mental se conmemoró con el lema Hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, algo sin duda importantísimo, ya nos dirán los especialistas de este tema que es fundamental para el país, para los empleados, para los empleadores. Y en un cuarto bloque finalmente pues hablaremos de algunas conclusiones por si algo se queda en el tintero. Así es que pues comenzamos con este primer bloque, cómo está la salud mental en nuestro país. Evidentemente, Javier, sabemos que la salud mental es un derecho humano fundamental, pero ¿qué es exactamente la salud mental, Javier? Mira, tomando en cuenta que la definición completa de la salud es ese equilibrio biológico, social y también mental, es exactamente la parte que falta o que no se ve reflejada propiamente en el organismo como tal, sino en la actitud que tiene la gente, en cómo se siente, y podemos decir que podemos estar y lo saben tanto los psiquiatras como los psicólogos, un trastorno mental cuando se presentan una serie de síntomas que pueden o no estar ligados, y en muchos de los casos lo están, a trastornos orgánicos o trastornos neurológicos, en donde vemos problemas de actitud, problemas de sentimiento, problemas de la conducta, problemas que alteran a las personas en el día a día. Esto a la larga llega a producir problemas en la relación humana, problemas en el trabajo, y cuando todo se acumula vemos que hay una carga importante de la enfermedad que se refleja también en la economía. Son pacientes, son personas que deben ser tratadas y que este tratamiento requiere de una intervención especializada, tanto de médicos como de psicólogos que estén dándole seguimiento. En muchos casos se requiere una medicación y en muchos otros un seguimiento aún más estrecho. Y todo esto tiene un costo que hasta este momento en México no hemos logrado evaluar adecuadamente y que por ello pues no se le han asignado los recursos suficientes, ¿no? Sí, así es. Y justamente yo decía al inicio del programa que este problema
pues de la atención de la salud mental es a nivel mundial, pero ¿cómo estamos en México, Ángel Ruiz? ¿Cómo está la situación en nuestro país? Parecería que la mayoría de los países o casi todos los países se enfrentan esta situación, sobre todo después de la pandemia, que se incrementaron tantos trastornos mentales. ¿Cómo estamos en México? Ángel. Nuevamente saludos a todos. Para 2030 ya la Organización Mundial de la Salud esperaba un incremento importante de trastornos mentales, que así es cuando llamamos cuando las personas pierden su estado de salud mental adecuado, ¿no? En complemento a la definición que daban anteriormente, y la OMS define como no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos trastornos mentales, ya empezamos a tener reacciones que podrían parecer como emocionalmente intensas, pero que nosotros aparte les aplicamos otros criterios que son los criterios complementarios de tiempo y la pérdida de la funcionalidad cotidiana que podrían llevarnos a, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, etc. Entonces, en México y en el resto del mundo, al igual que en el resto del mundo, en México los trastornos mentales han ido en aumento y las tasas de suicidio, sobre todo en el grupo de adolescentes, se ha incrementado de manera importante, que ese es un tema que nos ocupa mucho actualmente a los especialistas en psiquiatría, porque primero no tenemos suficientes, ya lo habías dicho en la introducción, no tenemos suficientes psiquiatras, están casi todos distribuidos en las zonas metropolitanas y muchos en la Ciudad de México. No tenemos especialistas en psiquiatría infantil y de los adolescentes. Sí los hay, y la verdad es que el nivel de entrenamiento de los especialistas es comparable al resto del mundo. Sin embargo, la cantidad de especialistas que tenemos no es suficiente para abordar todo el mundo de pacientes que estamos teniendo, por ejemplo, solamente en la Ciudad de México, y solamente los intentos de suicidio, por ejemplo, en la Ciudad de México. A eso le aunamos el otro gran tema, que es el estigma que independientemente de que ya hemos identificado el problema de trastorno en la salud mental de todos nuestros compañeros, tanto especialistas y la población en general, deciden no enviar al médico psiquiatra a los pacientes porque consideran estigmatizante el acudir con un psiquiatra. A ver, Mariano Ruiz, ¿qué nos ha afectado como sociedad para que pues nuestra salud mental vaya deteriorándose, vaya afectándose? Quizá a veces lo relacionamos todo con antes de la pandemia, después de la pandemia, hay más depresión, más ansiedad, más suicidios después de la pandemia, pero ¿qué más ha influido? La globalización, las redes sociales, la violencia, hablando de México, la violencia, la pobreza, el desempleo. ¿Qué es lo que ha afectado, todos esos factores que nos han afectado para que nuestra salud mental se vaya afectando y cada vez haya más casos de trastornos mentales? Bueno, mira, yo creo que la respuesta tendría que ser todas las anteriores, ¿no? Evidentemente algo como la pandemia, pues fue un revulsivo, ¿no? que sacó mucha de esta problemática que existía a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, económico, evidentemente lo potencializó. Pero ya veníamos desde hace mucho tiempo y creo que podemos hablar de décadas con un deterioro muy concreto. Y en realidad son todos estos factores los que mencionas que son ellos los que producen toda esta problemática, porque de pronto nos podemos centrar mucho en trastornos, suicidios, que por supuesto son números alarmantes, pero en general no estamos hablando de una sociedad que pueda entrar o apostar a tener una vida satisfactoria. Son muchos los elementos alrededor que pareciera casi por diseño que nos evitan eso, ¿no? De pronto cuestiones económicas, jornadas laborales, que ya seguramente lo tocaremos más adelante, pero jornadas laborales infames, todo el devenir de las redes sociales
que ha producido lo que se conoce ahora como la generación del espectáculo, la sociedad del espectáculo, ¿no? Que estamos de pronto muy preocupados en parecer que estamos felices, en parecer que estamos satisfechos, pero es nada más eso, es parecer, es salir así en la foto, es salir así en el reel de Instagram. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo ideal para que cuando pasan cosas como la pandemia o de pronto en este mismo deterioro social, pues las cosas se van recrudeciendo, y si encima nos centramos en un país como México, donde hay zonas que imaginarse vivir ahí con los grados de violencia que hay es prácticamente digno de pesadilla, evidentemente estamos hablando de una situación que es una crisis que tristemente pareciera que nos estamos acostumbrando, pero es una crisis. Entonces, todos esos elementos se tendrían que estar tomando en cuenta, no nada más para esta parte paliativa que tiene que ver con programas de gobierno y cosas así, sino para un trabajo muchísimo más profundo que tendría que ser a nivel social para empezar a combatir todo esto de manera más puntual. Y sí, hay pues graves trastornos mentales en nuestro país. Ya hemos hablado de los suicidios. De hecho, ahorita vamos a ver justamente este gráfico de los suicidios registrados en 2023. Ahí aparecen por sexo el número de suicidios, que pues la verdad es preocupante porque decía yo, se ha visibilizado este tema de la salud mental, pero pues poco o casi nada se hace. La salud mental, como se llama este programa, es una cuenta pendiente en México, Javier, y no solo hablando del sexenio que recién terminó, sino a lo largo de muchos sexenios que prácticamente la salud mental a nadie le importa, incluso como ciudadanos tampoco nos importa, ni nos interesa, ni ponemos atención. Javier. Doctor, el doctor Ruiz, sí, que es precisamente el estigma. Y tenemos un estigma que funciona en dos partes. El que una persona vaya y acuda a un psiquiatra, automáticamente le ponemos una etiqueta. No voy a ir al psiquiatra porque no estoy loco. Entonces, se ha hecho un estigma de que un especialista médico no debe de ver a un paciente salvo que esté en algún rango que la sociedad quiere admitir. Y lo mismo, debo decirlo, ocurre para muchos colegas médicos que no entienden que deben de referir a un paciente a un psiquiatra ante cualquier reflejo o cualquier síntoma que tenga de un desorden. Hay que entender que más de la tercera parte de la población, o seguramente la tercera parte de la población, en algún momento va a tener un trastorno relacionado con depresión o con ansiedad. Esto no es necesariamente algo que debamos de ver como malo. La gente que tiene este problema debería acudir con un médico, de la misma manera que si tienes un problema reumático vas con un reumatólogo, tienes un problema gastrointestinal vas con el gastroenterólogo, deberías acudir al psiquiatra inmediatamente que tú sientas que no estás teniendo una respuesta emocional adecuada. ¿Por qué? Porque puede haber muchas cuestiones subyacentes. Aquí se han mencionado, y sí, es dramático, y cuando lo vemos es terrible hablar de las cifras que podemos llegar a tener de suicidios o de farmacodependencia, sí, pero hay todavía un problema más grande que es el que no queremos reconocer. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres después de la menopausia empiezan a tener problemas de depresión que están ligadas a un hipotiroidismo, por ejemplo, y que nadie las está atendiendo, ¿sí? Y que las tenemos relegadas a estas personas, madres de familia en su casa, y que los hijos ya no les hacen caso y ellas mismas se niegan a ir al médico o no queremos que los vean. Cualquier persona que tiene un problema de base, que una persona que tiene obesidad o que tiene diabetes puede tener evidentemente también un trastorno emocional, un trastorno mental que debe de ser atendido. Mientras sigamos nosotros con este estigma, no vamos a lograr resolver el problema más grande. Y ligado a tu respuesta, a la pregunta que me hiciste y para responderte, es precisamente que desde la base misma de cómo hemos manejado el concepto de la salud, no entendemos que parte del equipo
multidisciplinarios son los expertos en salud mental y tienen que formar una mancuerna completa entre el médico que está viendo la causa orgánica, pero también cómo está asimilando ese paciente lo que tenga o cómo lo está viviendo a nivel emocional. Es un equipo de trabajo que debe de funcionar siempre. ¿Cuáles son las señales de advertencia que pudieran ser más evidentes para uno mismo detectar que quizá tengamos algún trastorno mental y que quizá nos cuesta trabajo reconocer o que pensamos que es algo normal o que alguien cercano, algún familiar, algún ser querido, pues tiene algún asunto grave que atenderse, pero justamente por este estigma no lo hacemos? ¿Cuáles son esas advertencias que hay que considerar, doctor Ruiz? Bueno, depende de un tanto del grupo de edad. En los adolescentes es muy significativo el aislamiento social. Un adolescente que no interactúa con sus pares es de llamarnos mucho la atención, porque pues básicamente a esa edad lo que principalmente buscamos es interactuar con nuestros pares, ¿no? En los adultos, generalmente los cambios en los estados emocionales que se vuelven persistentes. El marcador más importante que tenemos es el tiempo de duración de esos estados emocionales, porque ahí es donde entra la disyuntiva, porque los estados emocionales pues son normales hasta cierto nivel de respuesta y duración, y esperamos esos cambios ante cosas negativas de los embates que ya mencionaba el doctor Mariano de la vida, ¿no? Esperamos una cierta respuesta emocional normal, pero cuando más allá de esa respuesta emocional normal persiste en tiempo e intensidad o desproporción de la intensidad al estado emocional que debería uno manifestarse, es cuando entramos en el terreno de lo disfuncional, en donde ya no me está permitiendo esa respuesta emocional adaptarme a mi entorno, ¿no? Y entonces empiezo a dejar de trabajar, empiezo a dejar de estudiar, también los adultos empiezan a dejar de aislarse socialmente, empiezo a recordar aspectos negativos de nuestra vida, que la verdad es que todos tenemos aspectos negativos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo que decía el doctor Mariano también hace rato, ¿no? Estamos en una modernidad en donde pensamos que el continuo de la vida de un ser humano es estar feliz y sonriendo todo el tiempo, lo cual eso no es cierto, no es cierto. Si lo analizamos en nuestro día a día, hay cambios, hay momentos en que estamos muy enojados y nos tocó el tráfico de hoy, jueves, que estuvo terrible, nos enojamos y regresamos a nuestro basal. Sí, cuando claro. No regresamos a nuestro basal es cuando ya sabemos que estamos fuera de la normalidad. A ver, señora, adolescente, ya escuchó, no es normal sentirse permanentemente triste, llorar permanentemente, llorar todos los días, no querer hacer lo que regularmente disfrutaba, tener ideas catastróficas, en fin, todas esas cosas no son normales, hay que atenderse y hay que atenderse con especialistas realmente que saben del tema y no cualquier médico en la esquina que con toda facilidad le puede dar algún medicamento. A ver, Mariano, además de la depresión, de la ansiedad, ¿qué otros trastornos aquí en este país son los más comunes y que dañan la salud mental de los mexicanos? Bueno, aquí en realidad tenemos de todo. Afortunadamente en un porcentaje mucho menor esos dos, o sea, porque sí la diferencia es importante, pero bueno, trastornos de la personalidad, ¿no? El famosísimo TDA, todo ese tipo de cosas. Tenemos de todo. Yo ahí sí creo que es importante identificar que a nivel social, más bien, el problema no es específicamente qué trastorno es el que tenemos, porque insisto, hay de muchos, ¿no? Desde espectros autistas, de todo. Aquí el problema es que estamos construyendo una sociedad que da pie a que estos se desarrollen y se multipliquen y se agraven por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, en relación un poco a lo que decías,
es cierto que es bien importante que sean atendidos por especialistas, y ahí yo no nada más me quedaría en la parte de pronto médicos generales, ¿no? Que recetan antidepresivos, que bueno, es algo con lo que se tiene que tener cuidado, o sea, se tiene que saber. También ahí podemos meter, por ejemplo, los coaches, ¿no? Que de pronto pareciera que son una buena opción porque todo lo que manifiestan y dicen suena padrísimo, pero bueno, pues no es gente que está capacitada para esas cosas. Y además tomar en cuenta esta parte de la psicoterapia, ¿no? De pronto es verdad que existe un mal sonar, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, voy a ir al psiquiatra, ¿no? Toda la parte de la medicación, pero también está esta otra opción que idealmente tendrían que ir de la mano, ¿no? Sobre todo en este tipo de trastornos que estamos hablando, pero que también puede ser una buena entrada para empezar a atenderse, y de pronto, si el especialista lo nota, lo considera, bueno, también referir, ¿no? a un compañero psiquiatra. Entonces, trastornos tenemos de todo aquí en México. Aquí lo que nos está faltando es esta costumbre y este privilegio para el bienestar emocional y mental, porque no se nos puede olvidar que sí podemos ir y revisarnos, y efectivamente hay cuestiones orgánicas que nos lo pueden producir, pero también el estilo de vida, las decisiones que tomamos, qué tan conectados estamos con nosotros. Si eso no se modifica dentro de este proceso, tampoco va a cambiar gran cosa. Entonces, a mí sí me parecía importante poner en la mesa esa parte del cuidado a nivel social. Muy bien, vamos a este segundo bloque que pues es importante, retos y desafíos, justamente, porque uno de los problemas, uno de los desafíos es justamente el presupuesto que se destina para la salud mental, porque del total del presupuesto que se destina a salud, el 2% se destina a salud mental, pero el 80% de ese presupuesto es para el funcionamiento de los hospitales psiquiátricos. Es decir, queda muy poco presupuesto para realmente atender, prevenir los temas de salud mental, Javier. Sí, mira, yo creo que todo parte, primero que nada, como te decía, que no hemos todavía caído cuando vemos este sistema de salud tan raro que tenemos en México, que data de hace más de 80 años, no hemos logrado aterrizar cuál es el papel de la salud mental, y no se ha logrado esto mentalizar, valga el barbarismo, en la gente que está haciendo los presupuestos. ¿A qué le tenemos que dedicar dinero y presupuesto en salud mental? Número uno, a la prevención. Y la prevención es exactamente como lo estaba diciendo el doctor Salinas hace un momento, el poder brindar todas las condiciones ambientales y condiciones de desarrollo propias para que la persona viva en un ambiente sano. Número dos, el poder tener un diagnóstico pronto, el que se prendan estos focos de alarma dentro de los médicos o los profesionales de la salud que están haciendo la primera atención. No es que se le esté dando un presupuesto a ello. Número tres, ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de la atención? Porque si queremos, y aquí lo tengo que decir con todas sus letras, querer seguir con la filosofía de tener una salud barata, como lo que hemos estado teniendo las últimas décadas en México, pues vamos a tratar de hacer la ley del menor esfuerzo, a tratar de hacer la menor cantidad de pruebas, el tratar de hacer la menor cantidad de elementos diagnósticos. Muchos de los pacientes que tienen y que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de padecimientos mentales necesitan además la interacción con un neurólogo o con un neuropsiquiatra y tener pruebas de imagen y de neuroimagen, etcétera, que ni siquiera se están pensando al momento de presupuestar. Y por último, que no es tan último, sino algo muy importante, ¿qué estamos haciendo a nivel de investigación? ¿Estamos realmente nosotros viendo cuál es la cantidad del problema y en dónde está? Sabemos que México
tuvo un problema enorme de mortalidad y más de mortalidad con COVID-19. Y hoy se sabe que el antecedente de COVID-19 es un antecedente importante ligado a muchos trastornos neuropsiquiátricos y no lo estamos tomando en cuenta. Vaya, en México ni siquiera se sabe cuántos pacientes viven con COVID largo y sabemos que el COVID largo comienza a ya a ser una fuente importante de problemas para trastornos de la atención, para problemas de depresión, para problemas de ansiedad y muchos otros, ¿no? Y no estamos haciendo la adecuada investigación al respecto. Entonces, creo que falta todavía tener una visión y que se hable de manera seria y clara al momento de estar haciendo políticas de salud y políticas que se reflejen adecuadamente en un presupuesto. Muy bien. Vamos a un corte y nos quedamos con esta pregunta de qué hacer como sociedad, como población, para mejorar, para atender nuestra salud mental. Vamos a un corte y volvemos enseguida, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros con este tema de la salud mental. Y antes de ir al corte, planteaba yo esta pregunta de qué tanta responsabilidad tenemos como sociedad, como población, de nuestra salud mental, de atendernos realmente, de olvidar que si vas al psicólogo es porque estás loco, si vas al psiquiatra es porque estás loco. Porque esos estigmas justamente es lo que ha evitado que la gente se atienda realmente, que la gente se atienda con profesionales realmente especializados. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, Mariano, como sociedad, de cómo estamos en nuestra salud mental? Bueno, yo creo que el primer punto tendría que ser tomarnos en serio y darle el verdadero valor que tiene nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Hay una frase que se dice mucho, ¿no? Que tendría que ser canasta básica, y en efecto así es. El creer que de pronto vivir con muy poco tiempo para uno mismo, el creer que la vida es normal si vivo lleno de presiones y no duermo bien y tengo insomnio y tengo gastritis, el acostumbrarnos a eso es en buena medida parte del problema, ¿no? Como sociedad tendríamos que cuestionarnos si de verdad esto que estamos diseñando como cotidiano es lo que realmente queremos para nosotros, es el tipo de vida
a la que quisiéramos aspirar. Evidentemente no podemos tampoco acceder a una cuestión idílica, ¿no? Donde no haya problemas nunca, porque lo decía, ¿no? Me parece que el doctor Ángel, en efecto, no es que la vida tenga que ser eminentemente feliz, ¿no? Y exenta de todo tipo de complicación, pero de pronto también acostumbrarse a lo que podríamos llamar como a la mera supervivencia, ¿no? Es parte del problema. Entonces, yo creo que el punto uno y fundamental es entender la importancia que tiene la salud mental y emocional en la vida de cada quien. En tanto no le demos eso y sigamos actuando como actuamos, desgraciadamente, en muchos otros aspectos de la salud, ¿no? O sea, yo cuando voy al dentista, pues cuando ya se me está cayendo la cara, ¿no? Cuando voy al médico, porque cuando ya no puedo respirar. Entonces, si seguimos haciendo eso, pero además en un campo como el de la salud mental y emocional, pues pasan estas cosas. Entonces, tomárselo en serio es fundamental. Doctor Ruiz, ¿qué hay de las políticas públicas? Comenzamos recién un gobierno, el futuro se ve halagüeño. ¿Podremos considerar, digo, la pregunta del millón, que el tema de la salud mental podría ser prioritario en este gobierno después de tanto llamado de organismos internacionales, de que realmente es un problema serio que afecta pues en varios sectores de la sociedad, de la vida de los mexicanos, de la población en general? ¿Ve un futuro halagüeño en este tema de la salud mental? Bueno, la primera cosa que hay que reconocer, porque siempre generalmente nos enfocamos en cosas negativas, pero sí, lo que hay que reconocer, que sí, el último tramo de las políticas públicas se habló mucho sobre salud mental y se hizo un intento muy importante de difundir lo que deberíamos de estar haciendo todos los mexicanos en salud mental y en los espacios públicos se les dio espacio a la gente que hablaba de esos temas, de la subdirección de la subsecretaría de salud, etcétera. Y eso fue un buen punto, pero decía un maestro mío de administración sanitaria que cualquier tema de salud sin presupuesto pues no lo puedes aterrizar. Todo tiene que aterrizarse con un presupuesto y, como decía el doctor, también hay que enfocarnos primero en identificar cuáles son los factores de riesgo. Efectivamente, el reto es enfatizar mucho en la prevención, pero también independientemente de la prevención, que eso es importantísimo, de todos modos vamos a seguir teniendo al mismo tiempo la necesidad asistencial. Y como ya decían, un gran porcentaje se va a los hospitales, pero la culpa no es de los hospitales. El esquema de necesidad de qué tipo de pacientes llegan a los hospitales psiquiátricos, ese está ahí. La necesidad de camas en hospitales generales, que se posicionó mucho en la última parte del sexenio anterior, es importante, sí, pero no necesariamente cubre todas las necesidades. Hay una serie de pacientes que no se pueden quedar en hospitales generales porque están agitados, porque están muy disruptivos, porque son un riesgo para su entorno y para ellos mismos sobre todo, y entonces no pueden estar en salas generales, eso es definitivo. Y ahí en Cuesta Arriba es precisamente ir convenciendo a nuestros colegas médicos que no necesariamente todos los pacientes van a terminar en ese tipo de conductas disruptivas, que de hecho el grueso de los pacientes pueden ser manejados en salas generales. Entonces estamos en un modelo mixto en donde tendremos que estar migrando a tener camas hospitalarias para pacientes que puedan estar en un hospital general, pero también necesitamos camas de hospitales psiquiátricos porque hay un grupo específico de pacientes que las ocupan. Los servicios de salud mental son insuficientes y de manera privada son caros. Eso complica la situación sin duda, Javier.
Por supuesto, y mira, el doctor Ruiz tiene toda la razón. Primero que nada, cuando nosotros no contamos con el esquema básico de salud mental, no estamos teniendo tanto psiquiatras como psicólogos que estén dando una atención preventiva y una atención pronta, no podemos nosotros captar a los pacientes y poder darles un tratamiento a tiempo. En la gran mayoría de los casos, los pacientes que sufren trastornos de depresión o de ansiedad, que es la mayor parte de la carga que tenemos, pueden ser perfectamente tratados de manera ambulatoria y pueden reincorporarse adecuadamente a una vida normal si se les da un seguimiento adecuado. Pero tú comprenderás que en un sistema de salud donde primero que nada para la derivación a un especialista te tardan varios meses y hay varios meses para tener cita y luego ya que están en manos de este especialista tienes varios meses de tu cita fraccionada, sobre todo cuando tú tienes que estarle dando seguimiento a algo tan importante como tu terapia o como los mismos medicamentos que requieren de una continuidad y que tienes que ver si los vas a tener o no los vas a tener, esto se vuelve complicado. Cuando comenzamos a subir el tono o la gravedad del problema, cuando tienes pacientes con trastornos de la personalidad que requieren estar vigilados para que no sean un peligro para ellos mismos o un peligro para el entorno, empezamos ya con problemas. Primero que nada, por esta decisión no del todo muy atinada de querer quitar la mayor parte de los presupuestos para las instituciones de salud mental y pasar estos pacientes a salas generales donde, como dice el doctor Ruiz, no necesariamente van a estar bien controlados ahí. Entonces, lo que yo creo es que no estamos haciendo el trabajo adecuado, primero que nada, para la visión general del problema, hacia dónde queremos llevar a los pacientes, hacia dónde queremos evitar que surjan más pacientes, pero sobre todo, qué es lo que vamos a hacer para tratar a quienes ya están en este momento con una afectación. A ver, por cierto, tú, Javier, que eres especialista en este tema del abasto y del desabasto, ya terminó este problema de los medicamentos. ¿Había desabasto de medicamentos justamente para enfermedades mentales? ¿Ya estamos más o menos bien o cómo va el asunto? No, y lo que he visto y lo que me han reportado varios colegas que se dedican a la salud mental es que no, estamos muy mal. Primero que nada, el desabasto era a nivel de cualquier cantidad de medicamentos de todas las especialidades. Tú recuerdas medicamentos oncológicos, etcétera. Pero particularmente se nos juntaron dos problemas en las cuestiones de los psicofármacos. Uno, que fue todos los problemas que tuvimos en la parte dura del desabasto, donde no teníamos además, capacidad de tenerlos ahí, y empezaron a faltar primero que nada en las instituciones, y los pacientes de las instituciones empezaron a migrar hacia las farmacias privadas, donde entonces no le daba a los fabricantes la capacidad de tenerlos. Entonces, vaya, hemos venido ya desde hace varios meses con problemas de abasto a nivel privado y también a nivel institucional o viceversa, sí, de cualquiera de las dos maneras, con muchos de estos medicamentos que requieren muchos de los pacientes. Esto es un problema porque si tú no le das una continuidad a un tratamiento farmacológico, pues el paciente tiende evidentemente a no mejorar o a empeorar. De la misma manera, tú puedes en muchos casos sustituir o cambiar estas sales o no puedes detener un tratamiento de golpe. Tiene que irse disminuyendo la dosis y tiene que estar manejada por alguien que lo conozca. Entonces, sí, sigue siendo un problema y es un problema con el cual están lidiando nuestros colegas continuamente. Muy bien, vamos a este tercer bloque que es justamente la salud mental laboral, que ya decíamos que este año, hace una semana se conmemoró, y justamente con el lema laboral, hora de priorizar la salud mental en el lugar del trabajo. Esto es fundamental porque yo pensaba al estar leyendo esta información, realmente las empresas, quienes contratan, las instituciones, los empleadores, ¿les interesa la salud mental de sus trabajadores, doctor Ruiz? Bueno, yo creo que sí, toda vez que se ha vuelto una obligación, ¿no?
Y de las políticas públicas me parece una muy buena política pública especificar que hay que cuidar el estrés laboral, y muchas empresas sí establecieron algunos programas de bienestar para cuidar la salud de sus trabajadores, pero hay que enfatizar con ellos, con las empresas, que la inversión en salud mental es una muy buena inversión. Por cada dólar que tú inviertes en salud mental, retornas $10. Entonces, es súper importante porque a partir del ambiente laboral podemos empezar nosotros a cuidar la salud mental. O sea, como decía el doctor, empleos bien pagados, eso te reduce la preocupación económica, ¿no? Jornadas laborales adecuadas, que eso te mejora tu posibilidad de ir a hacer actividad física, llegar con tu familia temprano y convivir y cuidar a tus hijos, etcétera, ¿no? O sea, invertir desde el punto de vista laboral en una percepción del cuidado de la salud mental, por supuesto que te mejorará primero la productividad, eso es lo primero que mejora, mejorando la salud mental, y dos, probablemente muchos de los otros padecimientos que están alrededor podrían mejorar, por ejemplo, ausentismo, presencismo, todo eso podría mejorar si tú enfocas las políticas de salud, del cuidado de la salud mental en los centros de trabajo. Y hago esta pregunta porque tengo aquí algunas cifras, Mariano. Según en el IMSS, 3 de 4 trabajadores reportan estrés laboral. Recientemente se publicó que la salud mental de los empleados asegurados, no necesariamente en el IMSS, en ISSSTE, sino asegurados en general, el 50% se encuentra en un estado regular o poco saludable. Son cifras que pues realmente preocupan porque son altas, Mariano. Son muy graves, y ahí yo quiero reconocer lo buena onda que es el doctor Ruiz diciendo que sí les preocupa. Yo pondría ahí una duda, porque me parece que justo, ¿no? Y así es como estamos acostumbrados a verlo. En tanto la productividad no baje, pues no pasa nada, y si es necesario tener rotación y tener trabajadores, ¿no?, con estos índices de estrés, pues el asunto se va tirando. Ciertamente no podemos hablar de todas las empresas, ¿no? Pero en general creo que la manera de abordarlo es un mero paliativo que explica el porqué de ese tipo de cifras. De pronto las empresas como más interesadas en esto, ¿no?, tienen la hora de activación física y tienen algún ejercicio de integración, y la realidad es que si las empresas se lo tomaran en serio, tendrían que empezar a tener programas donde se les facilitara como parte de las prestaciones el acceso a este tipo de espacios, ¿no?, de espacios para terapia, para psiquiatría. Eso sería tomárselo en serio, porque si no, justo tenemos esas cifras, ¿no?, las que mencionas, que son altísimas y que son preocupantes, y que, insisto, es de la gente que reporta, porque todavía estamos un poco como en pañales a la hora de ir y acercarse y atenderse, lo cual seguramente si empezara eso a multiplicarse, yo creo que la cifra podría ser un poco más escandalosa. Entonces, hay muchos elementos. La cultura laboral en general es fundamental abordarla, porque además hoy por hoy probablemente la inmensa mayoría de la población es donde más tiempo pasa al día, donde más tiempo de su vida transcurre, ¿no? Y de repente con culturas sumamente tóxicas, insisto, horarios atroces, ¿no?, que ni de chiste son las 8 horas, sueldos que no reflejan, ¿no?, lo que se tendría que ganar por esa cantidad de tiempo. Incluso ahora que venimos de la pandemia, ¿no?, yo veo muchas empresas queriendo regresar al trabajo presencial, cuando de las poquísimas cosas que nos dejó la pandemia fue la posibilidad de ver cómo sí algunos elementos del trabajo remoto podrían ayudar, que tiene también como sus problemáticas a nivel personal el trabajar en casa,
pero que bueno, a lo mejor puedes reducir el estrés del traslado, el estrés justo de ciertos medios un poco tóxicos. Entonces, ¿por qué ocurren eso? ¿Por qué ocurren esas cifras? Por todo este caldo de cultivo, y ciertamente son preocupantes, y ciertamente para que eso baje tendría que tomarse el asunto muchísimo más en serio. Y mira, Javier, pues aunado a este tema de las empresas y del tema laboral, encontré este dato también de la Organización Mundial de la Salud. Los problemas de salud mental laboral tienen graves repercusiones económicas y sociales, por supuesto, y la OMS calcula que estos trastornos mentales cuestan a la economía mundial alrededor de $1 billón al año en productividad perdida. O sea, es un tema que bien podrían considerar las empresas para tener un ambiente pues agradable, sin estrés crónico, sin el famoso burnout que está muy de moda y que lo padecen muchos mexicanos que trabajan, porque las pérdidas económicas, si alguien no trabaja pues de manera agradable, sin presiones, sin estrés, es más productivo. Estoy completamente de acuerdo. Y mira, lo que sucede es, y estoy de acuerdo con el doctor Salinas, como lo planteaba, que falta todavía tener esto en mente, esta clara visión por parte de muchísimas empresas. De hecho, hay que decirlo, no es un problema solamente de México, sino en muchos lugares del mundo. Todas estas empresas idílicas que vemos nosotros, a veces en Japón y en Finlandia, en sendos documentales en YouTube, pues son, hay que decirlo, los mínimos, ¿no? Algunas empresas muy vanguardistas están teniendo ya programas en donde tienen psicólogos dentro de casa, tienen algunas actividades no estresantes, algunas hasta tienen masajistas y no sé qué, pero normalmente son, y hay que decirlo muy las claro, transnacionales son más, sí, pero además tienden a secuestrar más tiempo de estos colaboradores. Entonces, ya que vas a estar no 8, sino 14 horas aquí, pues pásatela lo mejor posible. Por el otro lado, tenemos los empleadores que tienen todavía a gente en los niveles más bajos, con obreros que trabajan específicamente 8 horas y que vaya, estamos viendo que apenas están surgiendo legislación para tener a muchos de estos empleados con derecho a trabajar sentados, pues mucho menos lo van a ligar a cuál puede ser la salud mental. Y si no pueden tener además a la gente con un adecuado apoyo para su salud mental, como puede llegar a ocurrir y ocurre, como apoyo nutricional, como ejercicio, etcétera, no lo están viendo esa parte, tampoco están entendiendo que el mismo factor que está enfermando a estas personas, a estos colaboradores, es el ambiente laboral. De la misma manera que un empleado puede tener un problema de dolor de espalda o que puede tener un problema de síndrome de túnel carpiano por estar en la computadora, va a llegar a tener por este ambiente de trabajo un problema de salud mental. Es casi un problema ergonómico y tenemos que verlo de esa manera. Si las empresas no entienden que sus colaboradores deben de tener una salud integral que incluye la salud mental, no vamos nosotros a sortear este problema y van a seguir habiendo estas pérdidas en productividad y en costos que mencionaste. Muy bien, pues termino con esta frase que leí por ahí: fortalecer la salud mental de las personas genera la verdadera transformación de una nación. Agradezco a los 3 que hayan estado conmigo, muchísimas gracias a Javier Tello, Ángel Ruiz y Mariano Salinas por estar con nosotros para hablar de este tema que en especial a mí me interesa mucho, porque de eso depende el desarrollo de tantas cosas en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Encantado. Y sobre todo, muchas gracias a usted. No se vaya porque vienen las noticias de México y del mundo con Abel Martínez. Hasta la próxima.